¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha, habilidad verbal. Nuevamente para retomar el desarrollo temático, el día de hoy continuaremos con el tema del texto argumentativo, pero específicamente vamos a abordar el tema de las falacias en la argumentación. Y entonces, como en todas las clases, si el tema es falacias, tenemos que definir qué cosa es una falacia. Y una falacia no es sino una afirmación que está motivada por nuestras emociones. Debemos evitar más bien el uso o la articulación de falacias en la argumentación, sobre todo en aquellos espacios académicos en los cuales la gente que ha concurrido es gente especializada en el tema, ¿no? No podemos cometer la torpeza de utilizar falacias en realidad en ningún caso. Eventualmente uno podría hacerlo, ¿sí? Y de hecho que Arthur Schopenhauer lo dice de manera genial en El arte de tener razón. Señala él lo siguiente: en realidad, cuando nosotros nos enfrascamos en una discusión, nos enfrascamos en una contraposición de ideas, lo que queremos es ganar esa discusión. Y Schopenhauer dice, si en realidad ese es el fin, me voy a permitir lanzarte y articular una serie de argucias que harían posible ganar esa discusión. Y esas argucias no son sino falacias en rigor. Y entonces la falacia va a implicar que nuestras afirmaciones estén movidas por nuestra subjetividad. Y eso en realidad no es recomendable. No es recomendable en absoluto, sobre todo si la discusión es de corte académico. Ahora, ¿cuáles son las falacias en la argumentación y por qué se utilizan? Ocurre que las falacias pueden permitirnos descalificar a alguien, pueden permitirnos efectivamente ganar una discusión siempre en contextos no tan especializados. De manera que frente al público podríamos generar una reacción de simpatía, una reacción de coincidencia respecto de la posición o de los argumentos. Entonces, lo que tenemos aquí son en rigor un conjunto de datos que van a permitirnos reflexionar acerca de qué tipos de falacias existen en la argumentación. Y vamos a arrancar con la primera de ellas, que es muy sencilla. La primera falacia está asociada, está vinculada con el rechazo o el cuestionamiento hacia el individuo con el cual me permito discutir. Ese sería un caso de falacia. Y es una falacia a veces muy grosera, muy obvia. Sin embargo, se puede aplicar de manera un poco más sutil. Me refiero específicamente a la falacia ad hominem. La falacia ad hominem va a implicar un insulto, va a implicar una descalificación del interlocutor y no un replanteamiento, una discusión sostenida acerca de las ideas que éste maneja. Y entonces esa es una de las tantas falacias. No es la única, por cierto. Es posible también, ¿no es cierto?, detectar la falacia ad baculum, que es la apelación a la fuerza. La primera de esas falacias, la primera que hemos mencionado, que es la falacia ad hominem, va a implicar una descalificación del interlocutor. La falacia ad baculum más bien es la apelación a la fuerza. Profesor, ¿a qué se refiere con apelación a la fuerza? Me refiero estrictamente al hecho siguiente. Algunas personas van a requerir de solapar sus verdaderas intenciones con la finalidad, por ejemplo, de no perder el empleo. De hecho, que me ocurrió en algún momento, ¿no? Cuando estoy enfrentándome con alguien me dice, oye, ten cuidado, que él es el hijo del dueño, y entonces puedes tener algún problema. Y entonces ahí no hay ninguna razón. Lo que hay básicamente es la imposición del temor. Y entonces uno puede morir sin dinero, pero no morir sin dignidad. Y entonces uno tiene que replicar básicamente eso, diciendo yo en realidad no tengo ningún problema en decirlo abiertamente, en confrontar. Porque, dicho sea de paso, no hay forma en que una persona pueda cuestionar eso si lo que está utilizando más bien es la fuerza. Bueno, no coloques esa línea editorial, por favor, porque no estamos de acuerdo con ello. Y de pronto tú te rebelas, ¿no? Y le dices a tu jefe, bueno, no, pero yo lo voy a colocar porque, ¿no es cierto?, mis principios así lo dictaminan. Y de pronto tu jefe te dice, bueno, está bien, colócalo, no hay ningún problema, pero el día de mañana va a desaparecer no solamente esa nota del diario, sino también tú. Y bueno, lo que está diciendo de tu jefe es que te va a despedir. Y ahí también está utilizando la falacia ad baculum. Entonces vamos dos, ¿eh? Ad hominem es una descalificación del oponente. Ad baculum, apelación a la fuerza. Vamos ahora con la falacia ad verecundiam, que es una falacia muy utilizada por los jóvenes cachimbos, que es la apelación a la autoridad. ¿En qué casos estamos frente a una falacia ad verecundiam? La falacia ad verecundiam va a funcionar cuando lo que haces tú es recurrir a una falsa autoridad. Por ejemplo, quieres hablar acerca de temas geopolíticos y de pronto introduces alguna opinión que haya articulado Mario Vargas Llosa. Bueno, ¿y qué tiene que ver Mario Vargas Llosa con ese tema? Nada. Ahí estás frente a una falacia ad verecundiam. Es decir, cuando utilizas
una voz no especializada en el tema para poder defender tu posición. Eso es muy deleznable. Luego, ¿en qué otro caso? Es posible que en cierto nivel de instrucción uno pueda cruzar información con investigadores del mundo, puede pasar, a veces con investigadores muy duchos, muy trajinados. Y entonces es posible que puedas hacer también lo siguiente, ¿no? Oye, pero ahora que lo pienso, el autor defiende X, y de pronto le dice, pero ¿y en qué paper defiende X? Porque hasta el momento yo he encontrado más bien una posición contraria. No, bueno, no hay ningún paper. Lo que él ha hecho ha sido responderme por correo. Bueno, entonces ahí claramente tenemos una falacia ad verecundiam o apelación a la autoridad. Luego de la apelación a la autoridad, me voy a permitir hablarles acerca de la falacia ad ignorantiam. ¿Qué es la falacia ad ignorantiam? Y la voy a escribir aquí, bueno, aunque acá señalan la falacia de la ignorancia, este sería el nombre en inglés, ignorantiam. ¿Qué es la falacia de ignorantiam? Es la apelación al desconocimiento acerca de un tema. La suelen utilizar muchísimo aquellos en realidad que no tienen pruebas consistentes respecto de lo que están afirmando. Cierta vez me acuerdo que en una discusión estaba hablando acerca del lenguaje y del origen del lenguaje, y de pronto un individuo se me acerca y me dice, bueno, pero en realidad no tiene mucho sentido lo que usted nos está diciendo por esta razón. La razón de él era que debería haber, respecto del origen del lenguaje, él consideraba que era el trabajo el que había determinado o desencadenado nuestra facultad lingüística. Y yo le decía que en realidad eso no era posible, y si acaso eso era posible o era una respuesta más o menos razonable, tenía él que ofrecerme evidencia al respecto. Y por supuesto no tenía evidencia de nada, no había una evidencia concreta acerca de cómo así el trabajo determinó que el hombre pudiera hablar, ¿no? O pudiera desarrollar habilidades lingüísticas. Entonces, ad ignorantiam tiene que ver con eso, la apelación al desconocimiento del tema, a la ignorancia acerca del tema. Luego, el argumento de la causa falsa. Este argumento de la causa falsa, jóvenes cachimbos, va a estar asociado con las supersticiones. Por ejemplo, oye, no, hay un gato negro, no voy a pasar porque me va a ir mal. Y ahí estás utilizando un argumento de la causa falsa, ¿no? Porque la mala suerte no tiene nada que ver con un gato y tampoco se le puede ir achacando alegremente los productos derivados de este. Entonces, ad ignorantiam, querido cachimbo, está asociado con el desconocimiento acerca de un tema, que te quede claro eso, por favor. Y entonces no podemos replicar asumiendo que no hay evidencia acerca de lo contrario, y por eso es verdadera nuestra afirmación. Les voy a dar un caso. Probablemente una persona que cree en los ovnis y te va a indicar, ¿sabes qué? Los ovnis existen. Bueno, pero ¿qué evidencia tienes? Bueno, yo no tengo evidencia a favor, pero tampoco hay evidencia en contra que refute lo que estoy señalando, de manera que los ovnis existen. Perfecto, ahí estamos frente a un caso de falacia ad ignorantiam. Luego tenemos por aquí la favorita de los cachimbos, cuando están por culminar, ¿no es cierto?, el semestre y no han hecho nada durante todo el ciclo, y entonces utilizan la falacia ad misericordiam. ¿Qué es ad misericordia? La apelación a la misericordia, justamente, a la pena, ¿no? Vas conmoviendo, digamos, al interlocutor, y en rigor eso es un recurso bastante bajo, ad misericordiam entonces. Luego, el argumento de la causa falsa, ya lo dije, ad misericordiam también. Hay otro que es el argumentum ad populum. El argumentum ad populum está vinculado con la siguiente afirmación: la voz del pueblo es la voz de Dios. O sea, porque todo el mundo piensa A es cierto. Y ha ocurrido eso, mis estimados cachimbos, en casos en los cuales los perjudicados lamentablemente han sido los afectados, ¿no? Por ejemplo, pensemos nosotros en las sociedades esclavistas, ¿sí? Cuando se le discutía a los esclavistas acerca de lo inconveniente que resultaba cosificar a un individuo, un ser humano, en este caso los afrodescendientes, bueno, eso en realidad generaba pues un inconveniente, ¿no? Generaba un problema. Y muchos esclavistas decían, oye, pero bueno, eso ha sido así siempre y nadie se ha quejado. ¿Por qué tendríamos que quejarnos ahora? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo a una falacia ad antiquitatem. La falacia ad antiquitatem es la apelación a la tradición. A saber, estamos diciendo que como tradicionalmente ha sido así el estado de cosas, no tiene por qué cambiar. Y exactamente lo mismo ha ocurrido con las mujeres, cuando éstas estaban básicamente dispuestas para que realicen las labores domésticas.
Y entonces muchos trasnochados señalaban que la mujer debía ocuparse de la casa y nada más que la casa. Y tú le preguntabas por qué razón consideras que la mujer no puede estudiar. Bueno, porque todo el mundo, vamos con la primera, todo el mundo piensa así, pues, o sea que eso es válido. Es todo el mundo, falacia ad populum. O vamos por la otra vía. Ocurre que tradicionalmente eso ha ocurrido por muchos años. La mujer solo se ha dedicado a ser ama de casa. Y entonces de eso debe seguir así. Apelación a la tradición, la falacia ad antiquitatem. Lo tenemos aquí. Ad antiquitatem. La apelación a la tradición. Y luego tenemos probablemente otras, ¿no? Pienso yo, bueno, la causa falsa ya lo hemos hecho. La del círculo vicioso, que es como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Por ejemplo, un círculo vicioso sencillito. Si los ovnis existieran, tendrían que viajar muchos años luz para llegar a la Tierra. Los ovnis han viajado muchos años luz para llegar a la Tierra y por esa razón los solemos ver. En consecuencia, los ovnis existen. Y entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Afirmo primero y luego con estas dos otras ideas trato de establecer una simetría. Es decir, funciona como una comprobación. Y en consecuencia, no hay propiamente una comprobación, sino más bien, estimados cachimbitos, el argumento del círculo vicioso. Empiezo con la afirmación y termino con la misma afirmación. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a permitirnos determinar cuál sería la falacia que se ha cometido en cada uno de los casos. Y entonces empecemos con el primero. Sostengo que la inflación es un mal necesario cuando se quiere, sobre todo, dinamizar la economía. Me apoyo para sostener esa idea en las brillantes apreciaciones de José Saramago, Premio Nobel de Literatura. ¿Qué falacia es? Bueno, acá nos están hablando de Saramago, que es un escritor, y se está utilizando lo que ha dicho Saramago acerca del espectro económico. ¿Tiene algún sentido definir o utilizar la opinión de un literato para referirte a temas económicos? No. Entonces la clave correcta aquí sería ad verecundiam, o la apelación a la autoridad. Vean ustedes aquí que el Premio Nobel de Literatura José Saramago no tiene nada que hacer con este tema económico. Cuando voy a Santo Domingo me divierto mucho, pero al regresar a Lima tengo una fuerte otitis. De este hecho puedo conjeturar que en Santo Domingo hay un virus que ataca mi oído. ¿Sí? Perdón, este es el argumento de la causa falsa. ¿Sí? Entonces nuevamente vamos con el número 2. Cuando voy a Santo Domingo me divierto mucho, pero al regresar a Lima tengo una fuerte otitis. Bueno, probablemente si viaje a cualquier otro lugar le ocurra lo mismo. Entonces no podemos concluir de ello que Santo Domingo porta o tiene una serie de virus que atacan al oído. Para nada. Causa falsa entonces. Ahí van los dos primeros. Vamos ahora con la pregunta 3. Siempre debes ser amable con el director. No porque ese comportamiento sea adecuado, sino porque el director te puede despedir del trabajo. Bien sencillito. Apelación a la violencia, apelación a la fuerza, falacia ad baculum. En tu mente hay un homúnculo. ¿Qué es un homúnculo, señores cachimbos? Un homúnculo es un hombre pequeño, ¿sí? Es un hombre pequeño, y dice acá que ese homúnculo pequeño lo tenemos dentro, en la mente, y por esa razón tenemos la impresión de que hablas contigo mismo. ¿Qué prueba hay? Ninguna. Dice lo siguiente luego. Como sabes que solo tienes la impresión de hablar contigo mismo es evidente. En tu mente hay un homúnculo, ¿sí? Nuevamente aquí estamos frente a el círculo vicioso. Círculo vicioso. Empiezo con el homúnculo y termino con el homúnculo. La teoría copernicana se planteó en 1543, pero era solo una hipótesis. Luego fue defendida exitosamente por Galileo Galilei y este logró el consenso. Es decir, con Galileo la teoría copernicana logró ser plenamente verdadera. ¿Cuál sería aquí la palabra que está haciendo un poco de ruido acerca de la naturaleza de la falacia? Esta de aquí, consenso. ¿Qué indica consenso? Acuerdo mutuo. ¿Sí? Un consenso es acuerdo mutuo.
¿Y qué tipo de falacias están aquí? Si es consenso, quiere decir que la mayoría está de acuerdo con ello. En consecuencia, es un falso argumento, un ad populum. Debes elogiar el libro que he escrito. Y entonces tú dices, bueno, ya no importa, ¿para qué? Y de pronto tenemos lo siguiente. Recuerda que todavía me debes una fuerte suma de dinero. O sea, o halagas mi libro, ¿no es cierto? O te voy a cobrar. Y entonces, ¿qué estamos apelando ahí? Estamos apelando a la fuerza, a la violencia. Falacia ad baculum. ¿Sí? Pregunta número 7. ¿Se puede decir sin temor a cometer hierro alguno que su obra carece de valor filosófico? Es un beodo redomado y vive en el escándalo. Beodo, ¿qué cosa es? Ebrio, borracho. O sea, ad hominem. Ad hominem. ¿Sí? Su obra carece de valor filosófico. Es un borracho redomado y vive en el escándalo. ¿Listo? Lo tenemos ahí. Ad hominem. Pregunta número 8. Casi a punto de partir cierto barco, hubo una disputa entre el capitán y su primer oficial. La disensión, ¿qué cosa es disensión? Es desacuerdo. El desacuerdo se agravaba por la tendencia a beber del primer oficial, pues el capitán era un fanático de la abstinencia y raramente perdía oportunidad de regañarlo por su defecto. Inútil decir que sus sermones solo conseguían que el primer oficial bebiera aún más. Después de repetidas advertencias, un día que el primer oficial había bebido más que de costumbre, el capitán registró el hecho con el cuaderno de bitácora y escribió: hoy el primer oficial estaba borracho. Cuando le tocó al primer oficial hacer los registros en el libro, se horrorizó al ver esa constancia oficial de su mala conducta. Hoy el primer día oficial estaba borracho. Cuando le tocó al primer oficial hacer registros en el libro, se horrorizó al ver esta constancia oficial de mala conducta. El propietario del barco iba a leer el diario y su reacción probablemente sería despedir al primer oficial con malas referencias. Además, suplicó al capitán que eliminara la constancia, pero el capitán se negó. El primer oficial no sabía qué hacer hasta que finalmente dio con la manera de vengarse. Al final de los registros regulares que había hecho en el diario ese día, agregó: hoy el capitán estaba sobrio. Bueno, aquí no hay manera clara de poder advertir eso, pero esta es una falacia del énfasis. Y la falacia del énfasis puede funcionar mejor o por lo menos ser visible de manera más palmaria en el campo de la oralidad. ¿Sí? Y es lo que tenemos. Vamos ahora con la pregunta número 9. Pregunta número 9. La falacia del énfasis, entonces. Nunca he podido entender, bueno, acá se han equivocado, tiene que estar junto. Nunca he podido entender los postulados básicos del conductismo. En consecuencia, el conductismo de Watson es radicalmente equivocado. Bueno, aquí tenemos que la teoría no se entendía bien al conductismo y tampoco su propio creador. Y si es su propio creador, entonces la falacia es la falacia ad ignorantiam. Falacia ad ignorantiam, entonces. Y 10. Tu hijito tiene enfermedades de que la vecina lo tuvo en brazos y lo miró profundamente. Sin duda, la vecina lo ha ojeado. Este mal de ojo que le llaman. Y entonces aquí tenemos una falacia, básicamente, la falacia de la causa falsa. Muy bien. Dos últimos casos. El primero de ellos, en los Estados Unidos mucha gente cree que el universo tiene a lo sumo 10.000 años de vida. ¿Eso es aval de nada? No, y tampoco se plantea como aval de nada en este caso. Su principal argumento se basa en la revelación irrefragable de la Biblia. ¿Listo? ¿Cuál es el principal argumento? En rigor, la revelación divina. Y si la revelación divina es el principal argumento, es una falacia ad verecundiam, porque estoy utilizando como una voz autorizada la Biblia. Finalmente, como dice Homero, yo no nací de una piedra, soy hombre y tengo 3 hijos que dependen solo de mí. Por eso, jueces, recuerdan que si me condenan, también condenarán a mis pobres hijos. Bueno, ahí en realidad lo que está haciendo el autor de esa emisión es recurrir a la piedad por las criaturas. Entonces, digamos que no va a haber propiamente una razón. Recuerden que si me condenan, también condenarán a mis pobres 3 hijos. Es una falacia ad misericordiam. Bien, dicho esto, acabamos entonces con las actividades de esta sección y ahora lo que corresponde es evaluar un texto.
Listo. Este texto es relativamente extenso, así que voy a pedir que por favor me sigan. Previamente tendría que decirles lo siguiente. En redes sociales o en cualquier soporte virtual, en rigor, uno está pues expuesto al uso de falacias en todo momento. Una de las falacias, ¿sí? Que habíamos visto en rigor ha sido la falacia dominem, la otra ha sido la falacia de la causa falsa y otro tipo de falacias más, ad baculum, ad verecundiam, entre otras. Realizar un análisis exhaustivo de estas falacias van a permitir que evitemos cometer errores al momento de redactar. Y entonces dice lo siguiente acá: sin duda los más generosos, los que quieren hacernos reflexionar, alegrarnos la vida o simplemente devorar nuestro tiempo, son los que mandan PowerPoints. Omitamos estas presentaciones que nos brindan enseñanzas de vida gratuitas o nos sumergen en baños de dulzura fotográfica, sin contar los que se proponen enriquecer nuestra cultura con vistas del Hermitage, el Louvre, o el Gran Cañón del Colorado. Puede que nos inviten a disfrutar de las maravillosas esculturas que alguien hizo con viejos neumáticos de camión, o esas otras figuras tan realistas que parecen de verdad. Los más inofensivos, los más inocuos, son tan defensores de especies en vías de extinción y los que compiten con el Discovery Channel. Hace unos pocos días recibí un PowerPoint de estos últimos. Como es común, no tenían fecha, pero luego me enteré de que había estado boyando, vamos a colocar aquí el sinónimo de boyando, que es flotando, mantenerse a flote, ¿no? Por el ciberespacio durante 6 meses, gracias a esos comedidos que cumplan con la orden de reenviarle todo a todos por miedo a quedar mal. Esta vez la noticia me sorprendió. Se había descubierto que Stonehenge, el monumento megalítico de Gales, que es tan popular como el Coliseo y ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad, no era más que un fraude perpetrado hace un siglo apenas para engañar a turistas e historiadores. La palabra comedido la vamos a subrayar aquí porque nos están pidiendo por esa palabra, me parece que en la pregunta 2, así que vamos a adelantarnos a ello. Dice aquí: luego me enteré que había estado boyando, había estado flotando por el ciberespacio durante 6 meses, gracias a esos comedidos que cumplen con la orden de reenviarle todo a todos, por miedo a quedar mal. Esta vez la noticia me sorprendió. Se había descubierto que Stonehenge, el monumento megalítico de Gales, que es tan popular como el Coliseo y ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad, no era más que un fraude perpetrado hace un siglo apenas para engañar a turistas e historiadores. Bueno, entonces, en estos 2 párrafos iniciales, lo que logramos detectar, lo que logramos evidenciar, es que se puede precisar, ¿no es cierto?, de ciertas noticias, y estas además se pueden viralizar, estos bulos se pueden viralizar gracias a ciertas personas, ¿no? Yo no estoy seguro. En mi época, cuando yo era niño, se solían reproducir cadenas, pero esas cadenas, ¿saben cómo las obteníamos? Las obteníamos a través de papeles escritos. Y entonces tú te encontrabas un papel escrito en el piso, y de pronto lo leías y el papel decía: bueno, ahora vas a tener que rezar 800.000 veces a tal santo, y si no lo haces, una maldición caerá sobre ti. Entonces tenías que hacerlo. Ahora ese tipo de cadenas se viralizan a través del internet. Yo estoy más que convencido que más de uno de ustedes ha recibido por ahí estas noticias falsas respecto de que van a cobrar el WhatsApp, van a cobrar el Facebook y otras tantas, ¿no es cierto?, que son de carácter más vinculado con la divinidad, pero que fácilmente se viralizan, ¿no? Otras son más bien de amistad: si tú me quieres, ¿no? Si eres mi amigo, me lo vas a devolver, esperaré tu respuesta. Bueno, cada vez que me toca un mensaje así, yo lo que hago es eliminar ese contacto y bloquearlo, porque en realidad es aburrido, sobre todo noticias que ya han pasado a la historia, ¿no? En los correos se suelen también viralizar ciertos mensajes en los cuales un príncipe ganés o un príncipe africano quiere regalarte parte de su patrimonio económico, ¿no? Entonces señala que tú has sido acreedor de una fortuna de $1,5 millones, pero tienes que darle algunos datos para que te lo puedan mandar. Y una vez que se enviado esos datos, lo que te piden luego es alguna información adicional y en algunos casos es una modalidad de estafa. A ese en particular, al tipo que creó ese bulo, ¿no es cierto?, el príncipe nigeriano, lo acaban de capturar el año pasado, ¿no? De hecho que estafó a varias personas con miles de dólares. Al inicio probablemente pueda resultar creíble, ¿no? Pero finalmente sirve para poder establecer bancos de datos también y llenar las bandejas de spam. Luego dice lo siguiente aquí: la persuasiva presentación decía estar basada en un artículo que había aparecido en la edición online de National Geographic. Mostraba una serie de fotos color sepia
donde una cuadrilla de obreros bigotudos provistos de una grúa acomodaban las piedras del santuario y el observatorio astronómico más famoso de la prehistoria. Mike Parker Peterson, un arqueólogo de la Universidad de Sheffield, fue conocido por sus apariciones en televisión. Explicaba que las piedras venían de otra parte y los megalitos eran el mayor fraude científico de todos los tiempos. Si algún escéptico pensaba chequear la fuente, se informaba que la página del National Geographic había colapsado ante la avalancha de visitas. Había que esperar la edición en papel que aparecería recién en enero. Bueno, entonces, varias cuestiones aquí, ¿no? Una de ellas es que, al parecer, este texto es un texto más o menos antiguo, ¿eh? Probablemente sea de inicios del 2000, porque aquí nos hablan acerca de PowerPoint, y ese era un recurso que utilizaban, a mí me llegaron varios, por cierto, más o menos desde el 2000 hasta el 2005, 2006, se solían enviar PowerPoints y eran cadenas, ¿no? Luego tú tenías que viralizar esas cadenas. En la actualidad eso creo que ya casi no se usa, ¿no? Que te manden un PowerPoint, lo más efectivo es más bien que te manden un mensaje por el Facebook Messenger o por el WhatsApp, y entonces se viraliza. Y entonces, querido Cachimbito, lo que hay aquí es que las noticias falsas en realidad pueden proliferar. Gracias a las nuevas tecnologías, esta proliferación se realiza de manera más sencilla, ¿sí? Básicamente puedes enviar el bulo una y otra vez a tus contactos, y entonces eso hace que en algún caso, en alguna medida, estas falsas noticias puedan resultar más o menos creíbles. Por ejemplo, tenemos el caso de este PowerPoint en el que se señalaba que Stonehenge en realidad fue armado por individuos y que tal constructo megalítico no existió jamás. Pero bueno, al final terminó descubriéndose que esto era un bulo, es decir, una noticia falsa, y eso lo vamos a leer a continuación. En realidad, todo era una patraña, un chiste del Día de Inocentes que habían hecho en un blog español. Las fotos eran auténticas. Habían sido tomadas en 1901 durante una de las tantas restauraciones del monumento, pero tanto el logotipo del instituto como el prestigio del arqueólogo eran usurpados. Nat Geo tuvo que salir a denunciar la versión como un hoax, un fraude, pero pasaron los meses y no dejan de aparecer esos que se preguntan si todo eso no era una cortina de humo para tapar el verdadero fraude. O especulan sobre los motivos que tendrán aquellos que nos ocultan la cruda verdad. La mentira tiene patas más largas de lo que uno podría creer, por lo menos desde que existen los medios. Por supuesto, quien firma esta nota cayó en la trampa como el más ingenuo, sacó apresuradas conclusiones y se puso a esperar más detalles de la denuncia. La versión como un hoax, bueno, y eso ya lo hemos visto. Listo, nos hablan acerca de este tipo. Quien firmó la nota es el autor, ¿no? Pero con la poca actitud crítica que le quedaba, trató de chequear esta noticia que venía de una persona de confianza. Cuando todo lo que encontró en Google iba en contra de esa noticia, comenzó a preocuparse. ¿Cómo era posible que fuera tan fácil caer en un engaño como ese? Cuando se habla de rumores, tanto de aquellos que circulan de boca en boca como de esos que contaminan la red, se suele recurrir a una fórmula propuesta por el norteamericano Shibutani. El sociólogo definió los rumores de un modo un tanto inquietante, como noticias improvisadas, con lo cual arrojó la sombra de la duda sobre todas las noticias. Shibutani fue quien propuso expresar la credibilidad del rumor como el producto de dos valores difíciles de cuantificar: importancia y ambigüedad. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, Shibutani consideraba que una noticia es más fácilmente viralizable, una noticia falsa, cuando la noticia es muy ambigua, muy genérica, y también cuando la noticia resulta relevante para la mayor cantidad de personas. Eso hace que, por ejemplo, tú empieces a viralizar, pues, ¿no es cierto?, repartir, mensajear, rebotar la noticia con profusión. Entonces, esas son dos variables, importancia y ambigüedad. Si la noticia es importante, pero a la vez es vaga, muy genérica, esos son los requisitos que van a permitir, ¿no es cierto?, que prolifere en la red. Esto significa que cuanto más imprecisa es la noticia y cuanto más afecta a lo que consideramos importante, más creíble nos resultará. ¿Sí? En mi caso, lo que había ocurrido era que una noticia como esa parecía desmitificar el aura ocultista que envolvía Stonehenge, desde los tiempos del Renacimiento celta y la restauración de los druidas. ¿Qué cosa es un druida? Querido Cachimbito, un druida es como una especie de mago celta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es un saborí, una suerte de pitonizo que tenía cierto poder. Si el monumento era falso, todo eso se venía abajo. Se trataba de algo que venía a corroborar mis propios prejuicios.
La ambigüedad quedaba disimulada porque se nos remitía a una fuente respetable, desalentando de paso la verificación. Cuando la profecía halaga nuestros deseos, si el pronóstico nos favorece, uno puede llegar a creer hasta en el Pulpo Paul. El Pulpo Paul fue famoso por acertar los resultados del Mundial, ¿no? Si encima lo presentan como algo que viene avalado por algún intachable laboratorio. Pero el asunto es el siguiente, ¿no? En el caso del Pulpo Paul, que es en realidad una argucia que utilizan los charlatanes más conocidos, en realidad se corresponde con un procedimiento que es sencillo. Es decir, tienes 50% de posibilidades de acertar y 50% de posibilidades de equivocarte. Eso básicamente era lo que hacía el Pulpo Paul, ¿no? Lo que hacían las personas, más bien que manipulaban este pulpo, si encima lo presentan como algo que tiene avalado por algún intachable laboratorio, dice acá, las mentiras piadosas o perversas que circulan por internet se conocen como hoaxes, un nombre que viene de hocus pocus, algo así como abracadabra, son casi tan abundantes como la publicidad basura, que llamamos spam, en homenaje a una película de los Monty Python. El mundo virtual que se construyó en internet resultó ser el medio ideal para la circulación y la expansión de aquellos rumores que antes circulaban en forma oral, de mano en mano o por correo. La famosa cadena del dólar, que prometía hacerse rico con solo hacer 10 copias y mandarlas a los amigos, creció exponencialmente en la red, que permite enviar centenares de copias sin costo ni esfuerzo. En general, el truco del reenvío sirve para armar bases de datos con las direcciones que luego se usarán para diseminar spam. Las cadenas milagreras que solían amenazar con terribles desgracias a quienes las cortaran han colonizado eficazmente la red. Más originales parecen ser, en cambio, las cadenas solidarias que apelan a nuestra compasión por un niño enfermo que generalmente no existe. Obviamente, las amenazas de virus no existían antes de que hubiera computadoras, pero recientemente han crecido hasta incluir supuestos virus que atacarían a los celulares. Penúltima parte, para que vean lo largo que es este texto. Bueno, es un texto de una hoja, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a tener que enfrentar en la universidad va a ser exponencialmente mayor, así que no crean que este texto es largo, ¿sí? Hay textos muchísimo más extensos, por supuesto, y van a tener que estar preparados, efectivamente, como ya lo adelanté, en el procesamiento ágil de estos datos. Algunas de estas propuestas no son más que estafas basadas en el famoso esquema Ponzi. Los matemáticos, por ejemplo, consideran lo siguiente, ¿no? Cuando tú tienes solo dos posibilidades, o sea, 50% de equivocación y 50% de acierto, es mucho más sencillo de que se te crea. Y eso es lo que hacen los que supuestamente adivinan el futuro, ¿no? Por ejemplo, este charlatán conocido que es Dos Santos, que habla acerca de los terremotos y tal, en realidad no es un adivino ni mucho menos, no es un charlatán, hay que decirlo con todas sus letras. Y entonces lo que hace él es básicamente lidiar con dos posibilidades. Imaginemos por un momento que tenemos dos posibilidades, ¿no? Mañana hay terremoto, mañana no hay terremoto. Hay un 50% de posibilidades de que aciertes o 50% de que te equivoques. Y entonces si tú aciertas, se te va a creer. Y ahora vamos con el siguiente paso. Nuevamente, frente al siguiente paso, vas a tener un 50% de posibilidades de acertar y un 50% de posibilidades de equivocarte. Si tú la segunda vez nuevamente vuelves a chuntarla, vuelves a acertar en tu predicción, ya te van a considerar una especie de semidios. Lo único que has hecho es jugar básicamente con esta doble posibilidad. Sería más sencillo para ustedes en el examen, por ejemplo, que tengan solo dos claves. Entonces habría mayor maniobra para poder champear con consistencia, ¿no? Pero eso no va a ocurrir, pues. Y entonces los charlatanes utilizan esto, ¿no? Es básicamente una modalidad de estafa, que se practica no solo en el AMPA, sino también en las altas finanzas, dice aquí, como demostró la crisis mundial originada por la burbuja inmobiliaria. Los primeros inversores obtienen fabulosas ganancias con el aporte de los que entran después. La burbuja crece hasta el día en que resulta imposible pagar y el promotor se queda con todo. Entre los más conocidos está el cuento de la herencia del dictador nigeriano, que es uno de los más duros de morir en la red, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? Hay un príncipe nigeriano que quiere compartir su fortuna, ¿no? Y te va a dar $1 millón. A veces apenas se trata de falsas noticias pensadas para halagar nuestros deseos. Apple regala iPhones, Bill Gates quiere compartir su fortuna contigo. Otras provienen de gente que goza sembrando el miedo o es propensa a asustarse. Hotmail va a cerrar. Los probióticos te dejan sin defensas.
alguna conocida bebida contiene drogas, el celular te come el cerebro, hay una banda que se dedica a robar riñones. El más ridículo es el de los gatos bonsai, que habla de unos sádicos que crían gatos encerrados en frascos. Entre los más convincentes están esas listas de misteriosas coincidencias que siempre sugieren alguna hipótesis conspirativa. Mucho antes de que naciera la red, ya circulaban papelitos donde se señalaban las coincidencias entre el asesinato de Kennedy y el de Lincoln. Después del 11 de septiembre aparecieron las especulaciones numerológicas que relacionaban la matrícula del avión con la edad de Bin Laden, o las conjeturas acerca de lo que se obtiene dividiendo el cuadrado de los pisos que tenían las torres, por la raíz cúbica del teléfono de los bomberos. Entonces, esto de aquí se llama en rigor la falacia del argumento especial. Y uno diría, ¿y cómo funciona esta falacia del argumento especial? Bueno, en realidad utilizas argumentos que son tan tirados de los cabellos que son difíciles de creer, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo estoy seguro que tú eres hijo del demonio. ¿Y cómo? A ver, dime tu número, la fecha, el año en el que has nacido. Yo digo 1978. Y entonces vamos a utilizar un argumento especial aquí para que finalmente nos dé eso alguna pista de cómo funciona. Sí, de pronto tenemos por aquí 8 más 7 es 15, ¿no es cierto? Le añadimos 16, a ver si va a funcionar, creo, ¿eh? 16, sí, no va a funcionar aquí, pero podemos hacer alguna manera de poder retrucar esto, ¿no? A ver, 9 más 7 sería 15, más 1, 16, le restamos 8, me quedan, vamos a hacerlo así. 9 más 7 es 16, 16 menos 1 es 15, 15 menos 8 sería 7, y si a 7 le restamos 1 más, ¿no es cierto?, me daría 6. Y entonces ese 6 me indica que yo soy el hijo del demonio si lo repetimos 3 veces. Y esa es una falacia llamada la falacia del argumento especial, ¿no? Y es lo que han hecho aquí, por ejemplo, aquellos que establecían una conjetura tirada de los cabellos en la que se señala esto, ¿no? Lo que se obtiene dividiendo el cuadrado de los pisos que tenían las torres por la raíz cúbica del teléfono de los bomberos. Y eso es un absurdo, pues. Entonces ahí ven alguna conspiración o algo por el estilo, ¿no? Es una falacia del argumento especial. Los hoaxes circulan durante meses y pueden reaparecer años más tarde. Algunos terminan por instalarse casi como certezas, o por lo menos como dudas aceptables. Y vamos a reconocer una falacia más. Lo que digo 3 veces es verdad. Este es otro argumento, un falso argumento, una falacia llamada la falacia ad nauseam. Hay un dicho que se le atribuye a Goebbels, que es el ministro de propaganda nazi, ad nauseam, que es el miente que algo queda, ¿no? Si tú repites más veces algo, entonces esa reiteración va a generar que una mentira se vuelva verdad, ¿no? Y eso lo saben muy bien los de la prensa, por ejemplo, y cuando quieren instalar algo en el inconsciente colectivo, lo reiteran una y otra vez. Entonces es un argumento, un ad nauseam. Decía Lewis Carroll en La casa del snack. Es lo que ocurría, o lo que ocurrió con la falsa autopsia a un extraterrestre, y más recientemente con la denuncia que la NASA nunca habría llegado a la Luna, que tanto dio que hablar. El penúltimo parece ser ese misterioso astronauta con escafandra y todo, esculpido en el friso de una catedral medieval, la de Salamanca. Lamentablemente se sabe que fue añadido por uno de los escultores durante la última restauración, en 1992. Es difícil evaluar la capacidad de circulación de un hoax, pero con el andar del tiempo se tiende a desconfiar de ellos, y la propia naturaleza de la red hace que nunca falta alguien que se encargue de desenmascararlos. El sistema genera basura, pero también se encarga de expulsarla. Hay una especie de mecanismo de depuración. Muy bien. Entonces ya saben, jóvenes cachimbos, ustedes que van a ser juiciosos lectores sanmarquinos, van a tener que tener mucho cuidado siempre que escriben alguna información, y en ese sentido tienen que ser juiciosos, ¿sí? Tienen que ser juiciosos. Tienen que siempre cruzar los datos, cruzar la información, con la finalidad de que no caigan pues redonditos en estas falsas noticias, ¿sí? En estos bulos que tanto abundan en la actualidad. Y con el auge de las nuevas tecnologías, estos bulos proliferan de manera peligrosa, ¿no? Y en ese sentido pueden también generar ciertos efectos dañinos. Aquellos, por ejemplo, que no vacunan a sus hijos, entre otros, que podrían en realidad venir en desmedro, en perjuicio de personas indefensas. Eso sería realmente un problema, ¿sí? Y entonces, jóvenes,
Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice lo siguiente. Al decir que las mentiras tienen patas largas, se quiere significar que el rumor suele circular en grupos muy reducidos. La circulación de los fraudes tiene un límite. Todas las mentiras tienen sustento científico. La mentira suele caer en varios exabruptos. Un engaño puede extenderse indefinidamente. Al decir que las mentiras tienen patas largas, el dicho popular es el siguiente. Voy a colocarlo aquí al costado. Las mentiras tienen patas cortas. Ese es el dicho popular. ¿Y a qué significa eso? Bueno, significa que tarde o temprano la mentira va a llegar a descubrirse. Pero acá están retrucando ese dicho popular y entonces están colocando las mentiras tienen patas largas. ¿Qué significa eso? Significa en rigor que una mentira, ¿no es cierto?, puede pervivir con el transcurrir de los años. En la red eso pasa, ¿no? A veces hay noticias falsas que se reciclan, que de pronto empiezan a aparecer. A mí, por ejemplo, me dejó de aparecer hace por lo menos un año esta noticia de que el WhatsApp iba a empezar a cobrar, ¿no?, por el servicio. Y por esa razón tenías que difundir esa noticia a más o menos 10 contactos o 20, de tal manera que tú ya quedabas eximido de ese cobro. Pero bueno, al final, por supuesto que eso era un bulo, era una noticia falsa. Sin embargo, es una noticia que se ha reciclado, ¿no? Y nuevamente algunos contactos ingenuos me extienden esa noticia, ese hoax, y básicamente lo que hay que hacer es eliminar ese mensaje, no redistribuirlo. Entonces, a eso se refiere con que las mentiras tienen patas largas, que pueden durar muchos años, ¿no? Y en ese sentido, la clave correcta es la E. Un engaño puede extenderse indefinidamente. Ahora, en el caso de comedido, que está en el primer párrafo, dice que existen personas comedidas que por el temor, ¿no es cierto?, a ser rechazados, difunden esta información. La persona comedida, entonces, es una persona que sirve como un tonto útil, o sea, es una persona servicial, ¿sí? Se deduce que el rumor tiende a ser más creíble cuando el asunto reviste casi ninguna trascendencia, emplea cifras estadísticas muy disímiles, viene apoyado por un líder religioso popular, tiene un tinte escabroso y casi terrorífico, está en concordancia con nuestros prejuicios. ¿Cuándo nosotros llegamos a aceptar que una noticia falsa es verdadera? ¿Cuándo podemos nosotros, bajar la guardia y decir, oye, sí, es verdad esto? Bueno, cuando esa noticia falsa va en consonancia con tus propias creencias. Si está validando algo que tú sospechas, que tú arruntas, vas a considerarlo como cierto de manera más sencilla que si eso no ocurriera. Y entonces la clave correcta ahí es la alternativa E, está en concordancia con nuestros propios prejuicios. Para la argumentación del autor es medular considerar que National Geographic es una revista solamente para gente muy especializada, no porque es de divulgación científica, que cuenta con bastante credibilidad, sí. Justamente el hecho de que el PowerPoint, ¿no es cierto?, que llegó a su correo, tenga el sello de National Geographic, hizo que él creyera básicamente que efectivamente era una fuente confiable. Con un número cuantioso de páginas, menos, pues, ¿no? National Geographic es una revista corta, cuyo precio comercial es exorbitante, es caro, ¿no? Con una lectoría que va a momento tampoco. La clave es la B, cuenta con bastante credibilidad. A partir de la anécdota narrada en el texto se puede deducir que un lector crítico, pensemos en un lector crítico, un lector sanmarquino, siempre lo es, debe ostentar la siguiente característica: practicar el arte de la sospecha y la denuncia total, o sea, sospechar sí, que no es un arte. Tratar de incurrir en contradicciones globales, menos, no puedes, un lector crítico no puede entrar en contradicciones. Comprobar los datos con suma exigencia y pulcritud, esa es la clave, ¿no? Debes contrastar esa información, debes cruzarla con otros datos, etcétera, etcétera. Confieso que el último fin de semana estuve en Arequipa a propósito de un evento al cual fui invitado y de pronto en el celular aparece la noticia de que Donald Trump ha reculado, es decir, ha retrocedido, y entonces la prohibición a Huawei la ha levantado, lo cual quiere decir que mi celular Huawei, que yo pensé ya extinto, muerto, va a seguir funcionando con las aplicaciones de Google. Pero en ese momento pensé que era eso, ¿no?, que era un bulo. Y ya luego, después de mi exposición, con mucho más calma, pude empezar a contrastar la información y caí en la cuenta de que efectivamente era una noticia verdadera, ¿no? Para alegría mía, por cierto. La persuasiva presentación de PowerPoint del fraude de Stonehenge se basó en una falacia conocida como, sencillo, eso ya lo hemos visto, si utilizo el sello de National Geographic
para darle mayor validez a mi mentira, a mi noticia falsa. Esta se conoce como la falacia ad verecundiam o la apelación a la autoridad. Se colige del texto que un hoax es un modo falaz de esparcir una idea. Siempre será pernicioso para la humanidad. Es una pérdida de tiempo por su banalidad. Se torna imposible desarticular en la red. Solamente debe tomarse como un pasatiempo. Vayamos de menos a más. Enano. Solamente debe tomarse como un pasatiempo. No, porque en realidad puede generar ciertos efectos negativos como la estafa, por ejemplo. Eso, un hoax puede ocurrir eso, ¿no? Se torna imposible desarticular en la red. Eso es falso, igual que la alternativa E, porque en el texto señala que la red se encarga de desecharlos también. Es una pérdida de tiempo por su banalidad. Si fuera una pérdida de tiempo, no persistirían con el transcurrir de los años. Y además, el texto nos lo indica claramente. El hecho de que tú empieces a redistribuir esa noticia genera un interesante banco de datos que finalmente va a llenar tu bandeja de correo no deseado, del spam. Así que no es banal. Siempre será pernicioso para la humanidad. No, solo algunos van a ser perniciosos, pero no todos. En consecuencia, es un modo falso de esparcir una idea. Según la definición de Shibutani, un rumor sobre un asunto baladí solo se podrá desmentir luego de varios meses. Difícilmente podrá crecer exponencialmente. Tenderá a ser muy exacto en su lenguaje. Definitivamente es la mejor forma de hoax. Tiene que recurrir a un modo expresivo, elegante. Un rumor sobre un asunto baladí. Tengan en cuenta lo de Shibutani, no era un binomio. La ecuación debía estar conformada por dos características. Importancia, era uno de ellos, una de ellas, y el otro era ambigüedad. Entonces, estas dos interactuaban, ¿sí? Interactuaban. De tal manera que eventualmente podrían determinar que una noticia tenga éxito, una noticia falsa. Pero si el asunto es trivial, es insignificante, no se va a viralizar. La viralización va a depender de este binomio. En consecuencia, difícilmente podrá crecer de manera exponencial. 9. En el esquema Ponzi, el colapso es... Bueno, en el caso del esquema Ponzi, los resultados son esperables. Y si los resultados son esperables, el colapso es previsible, ¿sí? Que se puede predecir, se puede anticipar a que eso va a ocurrir. 10. Si a partir del caso de los abundantes hoaxes de Internet, alguien sostuviera que la red debe ser prohibida en todos los países, ¿el autor estaría de acuerdo? No. Si alguien sostuviera que la red debe prohibirse en todos los países, el autor diría, pero eso no es necesario que se prohíba, porque así como la red introduce mentiras, la red se encarga también de desecharlas. ¿Estamos de acuerdo? Así que no va a haber problema, va a haber una limpieza interna en la red. En consecuencia, la clave correcta sería la alternativa C, sería objetado por el autor del texto. Se infiere que un fraude divulgado en la red prácticamente nunca se puede revelar como algo falso. Es más verosímil si emplea algunos soportes verdaderos. Solamente es exitoso si lo propala alguien muy influyente. Siempre es indiscernible una información fehaciente. En muy poco tiempo es aceptado por toda la comunidad. Un fraude divulgado por la red, entonces, como por ejemplo el caso del Stonehenge, el caso de la Luna, y hay uno más, ¿no?, que suele aparecer, sobre todo suele ser difundido por aquellas personas que creen en los extraterrestres, ¿no? Se señala así: bueno, en esta catedral ha aparecido una figura que parece un astronauta, y entonces tú dices, oye, sí, pero ¿cómo en la Edad Media? Si en la Edad Media no había carrera espacial, ni mucho menos. Bueno, entonces eso quiere decir que nos han visitado los extraterrestres, ¿no? Y aparece ahí un astronauta. Bueno, lo que no se sabe de esta historia es que en realidad ese astronauta fue puesto por una persona que restauró la catedral, una de las tantas personas que restauraron la catedral, y que eso fue ya en el siglo XX, ¿no? Entonces obviamente tenía que colocar un astronauta. Entonces, si tú colocas un soporte que permita corroborar esa noticia falsa, le das mayor consistencia a la propagación de esta. Por ejemplo, puede ser una imagen, una foto, un video. Entonces, la clave correcta es la B. Es más verosímil si emplea algunos soportes verdaderos. 12. Resulta incompatible con el texto decir que un hoax opera con la ambigüedad de la noticia propalada. Se puede apoyar en ciertas misteriosas coincidencias. Puede reaparecer en la red después de un tiempo. Juega con los secretos deseos de las personas.
circula en la red por culpa de los escépticos. ¿Qué es lo que hace que un hoax sea propalado de manera profusa, de manera abundante, con copiosidad? Es básicamente el hecho de que las personas sean un poco tontas, ¿no?, para creer en el bulo. En consecuencia, la clave correcta es la E, circula en la red por culpa de los escépticos, porque no circula por culpa de los escépticos, sino más bien por culpa de las personas crédulas, ¿no? Esto es incompatible, entonces la clave correcta es la E. Dicho esto, mis estimados cachimbos, vamos a pasar entonces con la resolución del texto número 1, ¿sí? Vamos ahora con el texto número 1 entonces. Recientemente, debido a la multiplicación de los medios informativos, se dispone de datos más exactos respecto a actividades delictivas. Sin embargo, hay una que permanece casi por completo en las sombras: el tráfico de órganos. Ya, entonces, ojo con eso, ¿eh? El tráfico de órganos no tiene nada que ver con lo que tú barruntas, que es el tráfico de órganos. Yo estoy más que seguro que tú crees que existe eso, o sea, esas noticias que suelen circular por la red, en las cuales tú estás caminando con tu canchita en la oscuridad y de pronto aparecen personas que te duermen y luego, ¿no es cierto?, terminas en una carretera solo y con una piedra dentro en lugar de un riñón. Eso no existe, eso no es tráfico de órganos, eso en realidad es una mentira. Lo que sí ocurre es que motu propio tú puedes vender un órgano tuyo. De hecho, que hay personas que te van a pagar muy bien por eso. Y eso va a depender en realidad de la exigencia que tú, es decir, de qué tanta plata quieras, ¿no? Entonces, efectivamente ese delito existe porque no es legal hacerlo. Sin embargo, imaginemos por un momento que estás pasando por un apremio económico muy serio y que de pronto una persona venga y dice: oye, ¿sabes qué? Necesito un riñón y estamos pagando $1.000.000 por ese riñón. Listo, te vendo los dos si quieres. Y entonces ahí, por ejemplo, se establece una tranza, pero es una transacción ilegal, por supuesto, pero tiene que ver con la aceptación de la persona que va a vender el órgano, ¿no es cierto? Y por supuesto que esta mafia se va a encargar de venderlo a un precio todavía mayor, ¿no? Entonces dice aquí lo siguiente: un 8% de los más de 100.000 trasplantes que cada año se realizan en el mundo se practican con órganos procedentes del tráfico ilegal, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. La OMS trabaja para combatir estas prácticas, fomentando la implantación de sistemas de donación y trasplantes similares al español, líder mundial de trasplantes con 34,3 donantes por millón de personas. Eso quiere decir que el sistema de donación de órganos de España funciona a la perfección. No solo porque el intercambio de órganos por dinero sea ilegal en la mayoría de países del mundo, con excepción de Irán, sino porque también es una práctica vista como inmoral en prácticamente todas las culturas. Vamos entonces ahora con los datos, jóvenes cachimbitos. Siempre los datos lo son todo, hay que sacarle el jugo. Y entonces tenemos el siguiente cuadro estadístico, ¿sí? Ojo con este cuadro estadístico, dice aquí: tráfico de órganos menos impopular de lo que parece. Porcentaje de personas que afirman que comprarían un órgano si fuera necesario en Latinoamérica. Bueno, Perú, al menos en algo estamos en primer lugar. Es decir, en Perú las personas aceptarían comprar un órgano si fuera necesario para salvar a algún ser querido. Entonces, los peruanos lo comprarían sin miramientos. Luego le sigue Ecuador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Venezuela, El Salvador, México y Chile presentan el mismo porcentaje, al igual que Honduras y Guatemala, que presentan 35%, Argentina, Uruguay, Brasil, Panamá, Costa Rica, y al último está Nicaragua, ¿no? Para los nicaragüenses sería impopular más bien comprar un órgano. Para los peruanos, más de la mayoría, ¿no es cierto? La mayoría, más de la mitad no tendría ningún miramiento en vender un órgano. Y la pregunta que se les ha hecho fue la siguiente, ¿no? Veamos: ¿compraría un órgano en caso de que usted o un familiar cercano tuviera su vida en riesgo? Se encuestaron 2.500 personas mayores de 18 años en agosto de 2017, procedentes de 18 países latinoamericanos. Muy bien. Vamos entonces ahora con el siguiente texto. Los expertos coinciden al afirmar que no existe tal cosa como el robo de órganos, porque es prácticamente imposible que alguien sea secuestrado para robarle un órgano que luego sea inmediatamente trasplantado. Eso no va a pasar. Lo que sí ocurre es el tráfico de órganos, entendido como la posibilidad de que alguien acceda a un órgano sano pagándole a otra persona para que se lo done. Según José Ramón Núñez, director médico del Programa de Donación y Trasplantes de la Organización Mundial de la Salud, entre los países más afectados están la India, Pakistán, Filipinas y algunos de América Latina, aunque las mafias se van moviendo en busca de nichos de pobreza.
Entonces a una persona pobre le puedes pagar $10.000, imaginemos, por un riñón que luego será vendido a $500.000. Según una encuesta de opinamericalatina.com, en algunos países de Latinoamérica, un alto porcentaje de personas afirmó que sí compraría un órgano en caso de que su vida o la de un familiar cercano estuviera en riesgo, como se detalla a continuación. Me parece que esto debió ir arriba, ¿no? Así que vamos a borrarlo, porque no tiene sentido acá. El texto acabó en riesgo y se acabó. Ahí le colocamos un punto. Abordemos entonces las preguntas de opción múltiple. ¿Cuál sería la idea principal del texto? Aunque no existen pruebas fehacientes, es decir, verídicas del tráfico de órganos en el mundo, los latinoamericanos parecen conocer de esta práctica. El tráfico de órganos en Latinoamérica es un problema evidente, un problema patente, lo cual está comprobado por las opiniones de su población. El tráfico de órganos es un problema ecuménico, es un problema universal que se practica en Latinoamérica debido a sus graves problemas sociales. Los latinoamericanos venden y o compran órganos en el resto del mundo aprovechando el vacío legal de sus países. Pese a que es una práctica despreciable, se evidencia la anuencia de los latinoamericanos a comprar órganos. Esa es la clave. La práctica es, por supuesto, moralmente cuestionable. Sin embargo, los latinoamericanos no tendrían ningún problema en comprar un órgano en el mercado negro. Entonces, eso es tráfico de órganos y no lo que nosotros pensamos que es tráfico de órganos. De acuerdo con el texto en su totalidad, es incompatible afirmar que, han faltado aquí el conector que, en Chile y México el porcentaje de reticencia, profesor, ¿qué cosa es reticencia? Reticencia es desconfianza, reticencia es recelo, ¿sí? A comprar un órgano es el mismo. Los paraguayos se han mostrado reacios a formar parte del tráfico de órganos. En el mundo, no todos los trasplantes de órganos son considerados irregulares. Los especialistas coinciden en que el robo de órganos es una leyenda urbana. No existe un país donde la venta de órganos sea una práctica legal y reconocida. ¿Cuál sería la aseveración incompatible? La aseveración incompatible, en rigor, es la alternativa C. No existe un país donde la venta de órganos sea una práctica legal y reconocida. Eso es falso porque mencionan a Irán, donde la venta de órganos sí es legal. Bueno, y entonces vamos acá con la pregunta 3, en el texto de la palabra estimación, ¿no es cierto? ¿Qué significa estimación? Dice aquí, según las estimaciones de la OMS. Y bueno, si son estimaciones se refiere pues a cifras numéricas, ¿no? Que nos hablan que un 8% de esos 300.000, de esas 300.000 donaciones derivan o devienen del tráfico ilegal. Entonces, si son cifras, se refiere a cálculo. Por esa razón, la clave correcta es la alternativa D. Respecto al tráfico de órganos en el mundo, se deduce que es un delito que se encuentra latente solo en Latinoamérica. Latente es escondido, ¿no? Latente es escondido y efectivamente esa no es la clave correcta. Escondido no tiene nada que ver con lo que se evidencia más bien en la información. Entonces no puede ser la alternativa A. Es una oportunidad para que un país pueda salir de la pobreza, menos. No podríamos deducir eso, porque más bien lo que requieren estas mafias de órganos son personas pobres. En primer lugar, el precio probablemente por el que paguen va a ser un precio mucho menor que el que pagarían si las personas no tuvieran apremios económicos. ¿Se ha recolectado, se ha recabado información pormenorizada en todo el mundo? No. O sea, en todo el mundo no. Aquí en realidad el texto se ciñe a Latinoamérica. Quienes intercambian sus órganos por dinero prefieren callar. Esa es la clave. ¿Sí? Porque en primer lugar es una actividad ilegal y entonces no vas a tú decir, sí, acabo de vender mi pulmón o mi hígado, porque es ilegal, te puedes ir preso. Y además, eso es por un lado, y por otro lado, porque se trata pues de, desde el punto de vista moral, de una actividad que es condenable, ¿no? Que es cuestionable. Entonces es aquí condenable, vamos a colocarlo. Por esas dos razones, entonces preferirías tú quedarte callado. Si en el Perú se implementara un sistema de donación y trasplante como el de España, bueno, funcionaría eso como un reloj suizo. Y entonces el problema del tráfico es muy probable que disminuya. La clave correcta sería la alternativa B. Dicho esto, vamos a resolver el texto número 2, mis estimados cachimbos. El texto número 2 está vinculado con la evolución de un sonido que nosotros en algún momento tuvimos, que es el sonido aspirado. ¿Cuál es el sonido aspirado, profesor? Pienso yo en un nombre como el de Hamlet, ¿estamos de acuerdo? O el pronombre de tercera persona en inglés, he, que es un sonido aspirado que se articula en la glotis. No tenemos en la actualidad ese sonido en castellano, pero en algún momento ocurrió ese sonido, se articuló.
y ese sonido dejó una huella en la escritura, que es la H, justamente. Ahora, ¿producto de qué apareció esa aspirada en castellano? Así se llama el sonido, una fricativa aspirada. Apareció, por supuesto, producto de el cambio de un sonido, que es el sonido fricativo labiodental, ¿sí? La F, el sonido Fa. Entonces acá nos van a dar una especie de recuento de cómo es que apareció la letra H en castellano. Y empezamos. El sistema del español actual, junto con la variación que presenta, es el resultado de siglos de evolución. Cuando en la escritura el latín va dejando paso a las lenguas románicas, aparece en la documentación antigua el romance medieval, un sistema que se mantiene en la lengua escrita hasta finales del siglo XV. Desde finales del siglo XV y principios del XVI, los textos manifiestan una serie de cambios lingüísticos, con importantes modificaciones en el sistema fonológico, que genera una compleja convivencia de normas. De todos estos cambios surge el sistema moderno, el empleado en la actualidad, con toda su variedad y riqueza. En cuanto a las modificaciones consonánticas, es importante la generalización de la pérdida de la F latina, que da como resultado una J, es una consonante aspirada, o simplemente no hay nada. Cuando ustedes vean este simbolito de aquí, ese simbolito indica que hay desaparición. El término técnico para esta desaparición del sonido es elisión, ¿sí? La elisión entonces ocurrió también en el léxico patrimonial. Se trata de un cambio antiguo en algunas zonas de la península, especialmente en el norte de Castilla. La lengua literaria y culta medieval prefiere la forma con conservación de la labiodental F, aunque el cambio se va difundiendo con la expansión castellana. A finales del siglo XV, ¿sí? A finales del siglo XV, en algunas zonas, como Castilla la Vieja, predominaba la pérdida de la aspiración, mientras que en otras, como Andalucía y Extremadura, predominaba la solución aspirada H. Bueno, no es H, en realidad es una J, es una fricativa aspirada. En aquellos momentos se impuso en la lengua escrita, ahora sí, la letra o la grafía H, y la F en posición inicial aparecía ya solo en cultismos, por ejemplo, familia, fístula, forma, fortuna, en préstamos como forrar y fumar, y algunas excepciones, fiesta, fuente, fe, falta, fecha. También se documentan ejemplos de pérdida de la grafía H en los textos de la época. Y por aquí tenemos una infografía, vamos a leerla. ¿Qué nos señala esa infografía? ¿Qué aspectos interesantes acerca de la aparición o la ocurrencia de la letra H? ¿Por qué usamos la H muda? Dice acá. La H en español no siempre fue muda. De hecho, ni siquiera era una H, sino una F. Fuat, dice acá. Muchas de las palabras que hoy escribimos con H se escribían y también pronunciaban con F. Yo recuerdo una en el caso del cantar de Miocid, ¿no? Decía esinfalcones. Esinfalcones. Falcones. Y esta F en la actualidad es así, halcones. Eso quiere decir entonces que en algún momento esta H fue una F y que luego hubo un cambio. Y ahora, ¿cómo se generó ese cambio? Ahí lo tenemos. Fasta y ahora tenemos asta. Malferido, ahora tenemos malherido. Fierro, ahora tenemos hierro. Sin embargo, esa F se pronunciaba con ambos labios. Y acá lo tenemos, se pronunciaba así. Profesor, ¿y eso qué cosa es? Es un sonido a diferencia de este, que es un labiodental, este es un fricativo bilabial. Este suena así, fa, fa. Y este suena fa, fa, fa. Es decir, se juntan, se aproximan los labios y el aire escapa. Es como cuando tú soplas, ¿no? Así suena más o menos el sonido. Pero dice aquí que para los ibericos era más difícil articular este sonido. Y como era más difícil, dejaron de usarlo. Entonces, fierro podía pronunciarse como fierro. Y como era un sonido de coste articulatorio, un alto coste articulatorio, y lo dice aquí en el cuadro siguiente, el sonido fue reemplazado por una aspiración. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, empezó siendo fierro, luego fierro, como era difícil decir fierro, se aspiró, hierro, hierro, y finalmente el sonido desapareció y quedó la palabra hierro. Y en el siglo XVI esta aspiración, representada por una H, terminó por sustituir en el lenguaje escrito a la vieja F, fierro, hierro. Siglos después también se dejó de hacer la aspiración de la H al pronunciarla. ¡Qué hueva!, dice aquí. Y acabamos heredando una letra muda, es decir, una letra sin sonido. Bueno, y entonces, mis estimados cachimbos, ¿sobre qué trata el texto en rigor? De modo medular, el texto dilucida, aclara, explica. ¿Qué cosa aclara? ¿Qué cosa explica? La clave correcta sería la alternativa D, a saber, la ocurrencia de la grafía H, la aparición de la grafía H, producto de innovaciones fonológicas en el siglo XVI,
¿Qué innovaciones fonológicas? ¿Qué cambios fonológicos? Bueno, la F devino en Fa y luego devino en Ja y finalmente desapareció. Esa es la innovación. En el texto la palabra compleja que connota, si es, dice acá, una serie de normas, una variedad de normas compleja, eso connota diversificación. Porque claro, si tú utilizas, como en la lengua culta, el sonido labiodental, eso se corresponde con una fa, la fricativa. Pero ¿cómo representas esta fa? Bueno, probablemente algunos dirían, ya igual escríbela con F, porque suena más o menos igual. Pero y en el caso de la aspirada, la ja, bueno, entonces, a ver, escríbela ahí con H. Y en el caso del sonido que desaparece, ya ahí tienes un problema. Y entonces por esa razón hemos heredado esa H muda. Diversificación entonces. Sobre los cambios en el plano escrito, dice acá, sobre los cambios en el plano escrito, pregunta número 3, es incompatible afirmar que estos orientan las variaciones de tipo fonético. Eso es incompatible, la alternativa A. ¿Por qué? Es al revés. Son las variaciones en el sonido físico los que determinan cambios en el plano escrito, y no al revés. Entonces es incompatible afirmar eso. Pregunta 4. Se deduce del desarrollo textual que un sonido cuyo coste articulatorio es mínimo. ¿Qué sonido en la actualidad nos trae problemas en la articulación? La R, la vibrante múltiple, a diferencia de la vibrante simple. La vibrante múltiple es un sonido que articulamos siempre de último, ¿no? En el desarrollo fonológico de un hispanohablante es un sonido que aparece siempre al último, porque es complicado además. Y entonces un sonido de alto coste cognitivo lo que va a determinar probablemente es que desaparezca, ¿no? Eso pasó con la fa, por ejemplo, que los ibéricos tenían dificultad en articular. Entonces, fa, ¿es difícil de articular? Sí. La vibrante múltiple también, sí, probablemente desaparezca en algún momento. Aunque en el caso del castellano, pues ya hay una normativa al respecto, ¿no? Pero si más bien el sonido involucra una articulación con poco coste, eso va a implicar que no desaparezca, pues. Si yo, por ejemplo, articulo una I, una A y una U, estas se articulan fácilmente. Y si se articulan fácilmente, entonces se van a mantener en el sistema fonológico. Y si se mantienen en el sistema fonológico, a su vez, no va a haber ningún inconveniente en utilizar las grafías correspondientes. La clave correcta sería la D. Aseguraría su permanencia en el sistema fonológico de la lengua. Y 5. Si el influjo de la lengua literaria oculta hubiera sido determinante en el desarrollo del castellano, ¿qué hubiera pasado? La lengua culta ponderó la F, el uso de la grafía F que se correspondía con el sonido labiodental. Pero vamos, la lengua culta en realidad no determinó que estos cambios, es decir, el cambio de, por ejemplo, la bilabial o el cambio de la aspirada, empiecen a aparecer. Y eso tiene sentido, pues, porque en sentido estricto, queridos cachimbitos, finalmente lo que determina los cambios son los usos concretos, no un grupo de personas que dictaminan qué cosa es lo que va a ser, lo que va a estar bien escrito, qué cosa es lo que va a estar mal escrito. Posiblemente el sonido labiodental habría perdurado en los diversos dialectos hispanos. Esa sería la clave, ¿no? Alternativa B. ¿Por qué razón la labiodental? Bueno, porque ese justamente era parte de la norma culta. Bueno, luego continuaremos, señores cachimbos, con el texto en inglés.